Mis queridos amigos y hermanos, es un gusto para mí poderles compartir un mensaje más de la palabra de Dios. Hoy Jesús desafía a los que se creen que son justos. Hoy vamos a hablar de las dos actitudes frente a la oración cristiana, pero daremos énfasis en lo que no debemos hacer. Quédate conmigo solamente unos minutitos y descubre lo más feo del fariseo en la oración cristiana. Bienvenidos al podcast de Reflexiones Católicas con Víctor Hugo Redrován, un sitio para edificar vidas con la palabra de Dios. Tomaremos lectura del Evangelio de Lucas capítulo 18 versículos del 9 al 14. Dice así: Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, o como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Bien, mis queridos amigos y hermanos, el texto del Evangelio de hoy es una de esas piezas maestras que Lucas nos ofrece en su obra. Es bien conocida por todos esta narración ejemplar del fariseo y el publicano que subieron al templo a orar. Los dos polos de la narración son muy opuestos: un fariseo y un publicano. Es un ejemplo típico de estas narraciones ejemplares en las que se usan dos personajes, el modelo y el antimodelo. Uno es un ejemplo de religiosidad judía y el otro un ejemplo de perversión para las tradiciones religiosas de su pueblo, sencillamente porque ejercía una de las profesiones mal vistas de la religión de Israel, ya que se veía obligado a tratar con paganos. Es verdad que era un oficio voluntario, pero no por ello perverso. Dicho esto, veamos el comportamiento del fariseo. Bueno, lo primero es que el fariseo es un corrupto porque es imagen de aquel que se hace como el que reza, pero en realidad no lo hace. Y es esto lo que más lo afea. Así en la vida, el que se cree justo y juzga a los otros o los desprecia es un corrupto y un hipócrita. El fariseo hace una oración de agradecimiento dirigida a Dios, pero en realidad es un alarde de sus propios méritos con sentido de superioridad hacia los demás, calificándolos siempre como ladrones, injustos y adúlteros, y señalando estrictamente al publicano. Y es aquí donde está el problema. Aquel fariseo ora a Dios, pero en verdad se mira a sí mismo. Y esto es lo que más lo afea. Es decir, el fariseo se ora a sí mismo. En vez de tener delante de sus ojos al Señor, tiene un espejo. A pesar de encontrarse en el templo, no siente la necesidad de postrarse delante de la majestad de Dios. Está siempre de pie, se siente seguro, como si fuera dueño del templo. Comienza a enumerar las buenas obras cumplidas. Es irreprensible, observante de la ley más de lo debido. Ayuna 2 veces por semana y paga la 10ª parte de todo aquello que posee. En conclusión, más que orar, el fariseo se complace de la propia observancia de los preceptos, y además su actitud y sus palabras están lejos del modo de actuar y de hablar de Dios, quien ama a todos los hombres y no desprecia a los pecadores. Este, en cambio, desprecia a los pecadores, justamente cuando señala al otro que está ahí. Aquel fariseo que se considera justo descuida el mandamiento más importante, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Dicho esto, la enseñanza central del Evangelio de hoy es que no es suficiente preguntarnos cuánto oramos, sino que debemos preguntarnos cómo lo hacemos. O mejor,
cómo es nuestro corazón. Es importante que nos autoexaminemos para evaluar los pensamientos, los sentimientos y extirpar la arrogancia y la hipocresía. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque todos podemos ser presa del ritmo frenético de cada día, por lo que es necesario aprender a encontrar el camino hacia nuestro corazón, recuperar el valor de la intimidad y del silencio, porque es ahí donde Dios nos encuentra y nos habla. Por otro lado, el publicano se presenta en el templo con humildad y arrepentimiento. Su oración es muy breve, no es tan larga como la del fariseo. Solamente se limita a decir: «Oh Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador». Recordemos que los publicanos eran aquellas personas que cobraban los impuestos y eran considerados en aquella época como impuros y pecadores. La parábola nos enseña que se es justo o pecador no por la propia pertenencia social, sino por el modo de relacionarse con Dios y con los hermanos. Así, los gestos de pertenencia o las pocas y simples palabras del publicano testimonian su conciencia acerca de su pobre condición. Su oración es esencial, hecha por alguien humilde, seguro solo de ser un pecador necesitado de piedad. El publicano puede solo mendigar la misericordia de Dios, presentándose con las manos vacías, con el corazón desnudo y reconociéndose pecador. El publicano nos muestra a ti y a mí la condición necesaria para recibir el perdón del Señor. Espero de todo corazón que estas palabras hayan tenido sentido para ti. Para ya finalizar, quiero animarte e invitarte a leer este artículo publicado en nuestro sitio web de Reflexiones Católicas que habla acerca de los obstáculos que nos impiden orar. Dentro de este artículo también te voy a compartir esta edificante reflexión que habla del mayor enemigo en oración. Para poder ver este artículo y ver esta edificante reflexión, solamente debes de dar clic al enlace de la tarjeta superior derecha, justamente aquí. También te voy a dejar el enlace en la descripción de este video y en el primer comentario. Espero de todo corazón que esta reflexión te sea de mucha utilidad en tu vida espiritual. Mi nombre es Víctor Hugo Redrován y si Dios lo permite nos veremos en una próxima oportunidad. Bendiciones copiosas.